Seguidores, sois muchos los que me preguntáis por cámaras. ¿Cuál comprar, cuál no comprar? Pero sobre todo me preguntáis sobre ciencias de color. ¿Cómo hacer la gestión de color con la logarítmica de Sony, la de Canon, la de Nikon, la de Panasonic, ¿verdad? Porque hay un montón de cámaras, muchas opciones. Y luego además los códecs, ¿no? 264, ProRes, ProRes RAW. Bien. Hoy inauguro una nueva sección de vídeos en este canal para hablar sobre ciencias de color de cámaras. Y lo hacemos empezando con estas dos bestias pardas, la Nikon Z6 III y la Nikon ZR, que me han facilitado la gente de Nikon España, las compis de Nikon España, a las que mando un saludo desde aquí. Y como digo, vamos a hablar de la ciencia de color de Nikon. Vamos a hablar de N-Log, que es la logarítmica de Nikon, pero sobre todo sobre los formatos, porque por ejemplo, en el caso de la ZR, que es esta, podéis grabar en H264, H265, Apple ProRes, ProRes RAW, Nikon RAW y Redcode RAW. O sea, imaginaos las opciones. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, así que como digo, vamos a empezar a hablar de cada formato y ver cuál es el mejor para cada caso. Bien, como podéis ver en este timeline, tengo tres clips. Los tres están grabados con la Nikon ZR. Esto es un clip Apple ProRes RAW HQ. Este es un plano con Red RAW. Y este es un Nikon RAW, los tres. Los tres tienen buena calidad de imagen, no es la cuestión, pero vamos al tema. Resulta que si elijo el plano Nikon RAW, que es justo el que veis en pantalla, y aquí miramos los ajustes que permite el RAW de Nikon, aquí tenemos dos controles muy interesantes. Uno que pone Lens Vignette y otro que pone Lens Distortion. Como sabéis, las ópticas producen cierta distorsión y también cierta viñeta. Y las cámaras fotográficas actuales tienen la capacidad de, identificando el modelo de óptica, aplicar una corrección de software para quitar ese viñeteado y también eliminar la distorsión. Bueno, pues el hecho de que aparezcan estos dos campos aquí significa que el RAW de Nikon comprende esta información, la contiene y es capaz de aplicar ambas correcciones cuando debayeriza la señal de vídeo y genera la imagen en RGB. ¿Podemos además cambiarlo? Vamos a verlo. Yo aquí cambio al modo clip y aquí, como veis, el valor del viñeteado lo puedo cambiar. Si lo pongo a 0, veréis que aparece un poquito de sombra en las esquinas y si subo el valor, va desapareciendo de las mismas. Aquí se nota poco porque esta óptica tiene poca viñeta, ¿eh? Pero si hubiese usado un diafragma más concreto o una óptica de otra manera, pues seguramente aquí notaréis mucha diferencia. En cuanto a distorsión de la lente, como veis, está marcada, luego está activada, pero no me deja desactivarla. ¿Veis? No me deja desactivarla. Tampoco me deja cambiar color space y gamma, pero eso es porque tengo activo la gestión de color de DaVinci. Aquí lo veis, SDR. Lo que veis ya es 709, no es la logarítmica de Nikon. Aunque yo haga un bypass y pueda trabajar la normalización manualmente, la distorsión de la lente sigo sin poder controlarla. Y en el caso de hacerlo a nivel de proyecto, aquí en Camera Raw, Nikon RAW, es verdad que si aquí voy al modo proyecto, aquí sí que me dejaría pedirle que active o no la distorsión de lente, pero fijaros que aquí le digo que no la use, guardo los cambios, me voy aquí al modo proyecto y sigue estando activa. Por tanto, parece indicar que aquí el Nikon RAW tiene estas características. Una, que corrige la viñeta. Dos, que corrige la lente. Y por dar una tercera, la viñeta se puede modificar manualmente, que es una cosa que casi nunca hay que hacer porque eh, bueno, también depende de la óptica, es decir, si es una Nikon, una óptica Nikon, debería hacerse automáticamente de manera correcta. Si usáis una óptica diferente de otra montura con un adaptador, sí que será interesante que podáis corregirlo por aquí. Por tanto, siempre que uséis ópticas que generen una gran distorsión de lente o una viñeta notable y que queráis eliminar, la elección correcta sería el Nikon RAW, porque resulta que ni el RAW de Red ni el RAW de Apple permiten hacer estas modificaciones. Y no solo eso, en el caso de Red y en el caso de Apple no se aplica corrección de lente ninguna ni viñeteado. Por tanto, si grabáis, por ejemplo, con una óptica muy abierta, un 14 milímetros, con el Nikon RAW tendréis menos curro, pero con Red RAW y con Apple ProRes RAW tendréis que corregir la distorsión con la herramienta de distorsión que tiene DaVinci Resolve o con alguna otra. Siempre que uséis ópticas abiertas u ópticas cuyo diafragma genere gran viñeta.
A partir de aquí, tenemos más opciones, el ProRes RAW y el RED. ¿Qué ventajas aportarían cada uno? Bien, tengo que decir que en el RED, el códec RED de la Nikon ZR no es exactamente el mismo códec de las cámaras RED. El RAW que usa Nikon ZR se llama Red RAW NE. NE son las siglas de Nikon Edition. ¿Cuál es la diferencia entre el RAW de la Nikon y el RAW de una cámara RED auténtica? Bien, pues hay dos diferencias. La primera, que por limitaciones del procesador de la cámara hay ciertas tareas de gestión del RAW que suele hacer la cámara RED y que en el caso de la Nikon no va a hacer y por tanto tendrá que hacerlo el debugging de DaVinci Resolve. Eso implica teóricamente más potencia de la máquina, pero bueno, con las máquinas actuales la verdad es que eso no se nota. Yo estos RED los tiro sin ningún problema en 4K Full Res en real time y no hay ningún problema. Yo aquí un play, a 25 frames como veis estables. Es decir, esto no es problema, es una característica, no un problema. Ahora bien, sí que hay una cuestión muy importante que tenéis que saber y que tiene que ver con estos dos valores, Autumn Tone Map y Highlight Roll Off. Como veis, están configurados en Medium y en Soft. Bien, si yo voy al modo clip, yo puedo cambiar un montón de valores. La ISO, temperatura, etcétera, etcétera. Si hago un bypass, podré también modificar Color Space y Gamma Cure. Pero lo que nunca voy a poder modificar son estos tres: Output, Tone Map, Highlight, Roll Off y HDR Peak Nits, que por defecto vienen, como veis, Medium, Soft, 10.000. Bien, en una cámara RED esto sí se puede cambiar. Si meto aquí un RAW de la Komodo, un RAW de una Epic, estos tres valores yo los puedo cambiar libremente. Y de hecho, antes de grabar con las cámaras, también lo puedo configurar libremente. En la ZR esto tampoco se puede configurar ni siquiera a nivel de cámara. Por tanto, si vais a usar la ZR como segunda cámara y la primera es una RED, ¿eh? Lo adecuado es que la RED la configuréis así: Medium, Soft y 10.000, para que la consistencia sea la mejor posible. ¿Qué es lo que hacen estos valores realmente? Veréis, cuando trabajamos con curvas logarítmicas, estamos trabajando con curvas HDR. Una curva logarítmica es una curva HDR. Lo que pasa es que no es el HDR normativo para emisión, no es PQ ni es HLG. Cuando convertimos de HDR a SDR, es decir, de la logarítmica de red, por ejemplo, a 709, lo más importante es qué hacemos con las luces altas y con las especulares, que son las que exceden el rango dinámico clásico de SDR. Para que os hagáis una idea, voy a hacer una cosa aquí. Mirad, voy a coger este plano con ruedas HDR en estas curvas. Vamos allá. Bien, fijaros en esta curva. Fijaros cómo la curva llega hasta este punto y de aquí no va a pasar en ningún caso. Ni aquí, ni en este, ni en este. ¿Veis? La curva acaba muriendo en 100 nits, que es el rango SDR. Ahora bien, si yo cambio la gestión de color a HDR, vamos allá. Ahora la imagen la veréis peor porque este streaming, esta grabación no se está haciendo en HDR, pero fijaros cómo en el primer caso la forma de onda, el histograma, supera los 100 nits, porque aquí hay fuentes de luz propias que están por encima de los 100 nits. Mientras que aquí eso no sucede porque aquí tenemos un plano pues, donde no hay especulares, ni luces altas, ni nada por el estilo, aunque yo podría coger y hacer esto. Y llegaría a un punto en el que también excedería los 100 nits. Aquí estoy arriesgando mucho, pero bueno, como veis, se puede hacer. Entonces, el tema es, ¿cómo convertimos toda esta parte? ¿Qué hacemos con toda esta información para que quepa aquí a la izquierda y que todo esté antes de los 100 nits? Que lo voy a poner como estaba, por cierto. Bien, pues hay diferentes maneras de hacerlo. Podemos cortar la información y desecharla, podemos comprimirla, podemos suavizarla. Hay diferentes maneras de tratarlo. Y eso es lo que se puede configurar con estos valores. Aquí decidimos cuál es el pico nits de referencia, que son 10.000 en el caso del RAW de red, de la logarítmica de red. El highlight roll off lo que va a hacer es decidir cómo de suave o dura es esa compresión y adecuación de 10.000 a 100. Y el output tone map lo que hace es reconfigurar contraste y colores, porque en el fondo lo que hagamos con highlight roll off va a afectar a los tonos y al contraste general de la imagen. ¿Vale? Por tanto, como digo, esto en ZR no se puede cambiar y si trabajáis a lo largo de otra cámara red, la que sea, se tiene que configurar igual. Pero es que esto no es todo, porque si luego le queréis meter una LUT a este archivo, en lugar de hacer gestión de color,
os tenéis que asegurar no solo de que la LUT sea compatible con RedRow, con IP2, sino que tiene que ser compatible con esta configuración. Tiene que ser compatible. Cuando usáis RedCine Pro para crear LUTs para red, metéis estos valores y os crea una LUT compatible. Pero si os la pasa a alguien o bajáis de internet, vete tú a saber, así que esto tenéis que tenerlo muy claro. Y una cosa más que muy poca gente sabe. Si usáis DaVinci Color Manage, estos valores no se están respetando ahora mismo. El tono que veis en esta imagen realmente no es el correcto. Porque ahora mismo DaVinci Color Manage está ignorando estos valores. ¿Podemos pedirle que no lo ignore? Se puede. Observad. Tenemos que desactivar la casilla automática, irnos al modo Custom y en Timeline Color Space tenemos que usar un espacio HDR. Si estamos trabajando en PQ, podremos elegir PQ. Si todos los planos son Red Row, podremos elegir Red Row. O lo más sencillo, lo más flexible, sería elegir DaVinci White Gamut, porque así podemos meter planos de diferentes cámaras. El Timeline Working Luminance tiene que coincidir con HDR Picnics, por tanto, yo aquí me voy a Custom y lo pongo en 10.000. De manera que al pasar de Input a Timeline no hay un recorte de información en luces altas. Y lo más importante, en Output DRT, que lo que hace es esta tarea, suavizar la conversión de HDR a SDR, en lugar del algoritmo DaVinci, que lo hace bien pero que no es igual que el de Red, deberíamos aquí elegir Red. Pero como veis, no aparece en la lista. Esto es un error de DaVinci Resolve. Para que aparezca en la lista, en Output Color Space tenéis que poner Rec 709 Gamma 2.4. Al hacer este cambio, volvemos a Output DRT y ahora aparece una opción llamada Red IPP2, donde aquí tenemos que poner lo mismo que hay aquí. Por tanto, Medium Soft, aquí pone Medium Medium, pues esto lo cambio a Soft. Esto lo dejo en 10.000, confirmo los cambios y ahora sí que estoy viendo la imagen exactamente igual a cómo se capturó y con más consistencia a lo que se vio en el set de grabación. ¿Ventaja de hacer esto? Bueno, se puede. Tenemos precisión al 100%. Desventajas de hacer esto. 1. Como el output ahora es este, la metadata de salida saldrá mal, porque esta realmente no es la opción correcta. La opción correcta debería ser esta. Esta. Pero si la pongo como estaba, desaparece el IP2. Por tanto, esto no lo puedo cambiar. ¿Cómo lo hago para poder tener esta opción mal configurada que me permita usar estas opciones y que esta mala configuración no me repercuta en el render final? Pues muy simple. En Deliver, en Output Gamma, elegiremos Rec 709 para que así la metadata salga correcta. Esto es obligatorio, si no, saldrá mal. Si queréis crear LUTs a partir de DaVinci Color Manage, no se puede hacer por aquí. Hay que usar Color Space Transform. Lamentablemente, Color Space Transform no os ofrece esas opciones. Por tanto, si queréis generar LUTs para red desde DaVinci, o os olvidáis de DaVinci y usáis 100% Redsine Pro, o hacéis la parte técnica con Redsine Pro, metéis aquí, con un segundo nodo metéis la parte creativa, vuestra curva, etcétera, y de aquí ya sacáis una segunda LUT. Si no, no es factible. Y lo último, si en lugar de DaVinci Color Manage usáramos ACES CCT, ACES no nos va a dar opciones para poder tomar en cuenta todo esto. Si os habéis dado cuenta, la imagen ahora es más oscura que antes. Es justo lo que hace. Así que aquí no podemos tocar nada, en ACES no podemos tocar nada, así que aquí planteo una cuestión final y es cómo vamos a hacer en un flujo ACES para respetar correctamente el LUT de color. Habrá que combinar seguramente una LUT de red con una LUT ACES de corrección, en fin, es más complicado, no lo haré en este vídeo, no lo explicaré aquí, pero de entrada yo aquí os recomiendo o LUTs o DaVinci Color Manage en el modo avanzado con los settings que os he dado. Y por cierto, los settings que os he dado, los de antes, afectarían a todos los clips del proyecto. Por tanto, si tenemos clips que no son de red, habrá que hacerles un bypass y normalizarlos con Color Space Transform, porque esto que estoy haciendo afectaría a todos los clips, incluyendo los que no son red, y por tanto esos clips que no son red saldrían incorrectos.
Como veis, hay sorpresas, hay muchos motivos para no grabar en RAW en muchas ocasiones. Y luego a partir de aquí, cada tipo de RAW tiene sus ventajas, sus características y sus cosas especiales. Como siempre, suscribiros, la campanita, todo esto que contamos, porque va a haber más, hablaremos más ciencia de color de más cámaras, así que atentos porque la próxima llegará muy pronto.